El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. Continuamos con el estudio que venimos tratando acerca de lo que son las 3 etapas del ministerio: llamamiento, preparación y envío. Este es nuestro segundo estudio. El maestro José Briceño, desde Puerto Rico, Yauco, transmite para un mundo, por ende, internacional, para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Oceanía. En todas partes nos están viendo a través de la web. Y es una responsabilidad de parte de Dios el estar transmitiendo estas verdades del reino. Cuánto quisiera de que esto se tomase en cuenta. He conocido de personas que han escuchado este seminario, me han llamado y me han dicho: maestro, cuando te escuché entendí por las escrituras que yo no soy ministro. Y dejé el ejercicio del ministerio. Yo soy un excelente empresario donde Dios me llamó a producir dinero para invertir en el reino. Tú tienes el llamado para enseñar. Dios me hizo a mí un llamado para producir. Tú enséñame y yo me encargo de producir dinero para donar, ofrendar a tu ministerio para que sigas ejerciendo y para que sigas trabajando y para que sigas proliferando las verdades del reino. La verdad es que es importante, hermano, que hayan gentes que estén ubicadas en las verdades del reino. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo, esto lo cité en nuestro estudio pasado, pero es importante repetirlo para enlazarlo, que Dios respalda al que llama, al que se infiltra, que se las arregle como pueda. Tenemos que tener cuidado que no haya sido yo el que me autollamé, que no hayan sido los hombres, organización, federación y concilio los que me llamaron, sino que haya sido Dios el que me haya llamado. Una persona que se ofrece o se autollame, o lo haya llamado una organización, federación y concilio, según sus normas, según ellos, no tiene derecho para la exigencia. En lo personal confieso que he pasado momentos difíciles en el ministerio, en lo económico, difícil en lo económico. Usted no tiene una idea, la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia, no sabe por dónde he tenido que pasar para estar donde estoy ahora. En lo económico, momentos duros, difíciles, donde a veces ni siquiera me he arrodillado a pedirle. Dios ha producido milagros financieros porque Él está comprometido conmigo. En lo económico, Él sabe cuánto cuesta lo que me llamó a hacer, Él sabe Él sabe la cantidad de dinero que necesito para desarrollar esto y Él me lo va a dar, sin que se lo pida, porque Él me llamó, Él va a suplir. Eso es lo que llaman la provisión ministerial. Entre la provisión está el estado económico, la finanza. Dios te va a dar finanzas para que lleves a cabo lo que Él te llama a hacer. He pasado momentos por causa de enfermedades terminales, donde para la ciencia médica no tengo cura, y estaban los síntomas vinieron, me atacaron. He pasado por valles de sombra de muerte por causa de enfermedades y Dios me ha librado. He sido tratado por Dios. He entrado en intimidad con Dios, a solas con Dios en los desiertos, en los Getsemaníes de mi vida, en los desiertos de mi vida, como un Cristo en el Getsemaní, como un Moisés en el desierto. Y no he pasado solo. He llorado. Ni siquiera la gente se ha imaginado cómo mis lágrimas se han confundido con el agua en la ducha mientras me estoy bañando, porque no he querido que ni mi esposa se entere de que estoy llorando. Por los momentos duros que he pasado, las malas noticias que he recibido, los ataques, tropiezos, tentaciones, adversidades que han venido, y Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque además de su fidelidad, de su amor, de su paternidad, está el llamado que me hizo. Yo te llamé, yo te metí en este negocio, yo te voy a sacar de este negocio. Eso es lo que Dios me ha dicho. Por tanto, tenga cuidado de que no haya sido usted que se llamó, Dios no responde. Que no haya sido que los hombres le hayan llamado, Dios no responde. Que no haya sido las organizaciones, federaciones que te hayan llamado, Dios no responde. Que te respondan ellos, porque Dios responde
Dios responde al que llama, el que se infiltre, que se la arregle como pueda. ¿Ok? Eso está muy importante. ¿Quién hace el llamado? Continuamos con el tópico del llamado en el tema que venimos tratando de lo que son las 3 etapas del ministerio, desarrollando el tema que venimos desarrollando de lo que son las 3 etapas del ministerio. El título, las 3 etapas del ministerio, vamos a desarrollar totalmente esas 3 etapas. Ahorita estamos desarrollando lo que es el llamado. ¿Ok? ¿Quién hace el llamado? Dios es el que llama. En Efesios 4:11 dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó. Observe que quien constituye es Jesús. No la organización, no las federaciones, no los concilios, no las instituciones teológicas. Que yo voy a estudiar para ser pastor, perdóname, para ser pastor no se estudia. La capacitación tiene que ver con el prepararse para el ejercicio del ministerio, por el don ministerial lo da Dios, no una federación, concilio, institución teológica, nada de eso. Hebreos en el capítulo 5, verso 4 dice, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Aunque en este texto, en este pasaje se está haciendo referencia al sacerdocio, pero se puede aplicar a los ministerios tomando en cuenta el principio. En Hechos tenemos registrado una palabra profética que Dios le diera a Pablo por el Espíritu a través de Ananías en confirmación a su llamado. El texto dice, el Dios de nuestros padres, cito, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esto lo dijo Ananías a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Observe el término voluntad. No está hablando de su obra, sino de su voluntad para que lleves a cabo la obra. Y eso estamos claros, porque no está mal en que lleves a cabo la obra siempre y cuando sea la voluntad de Dios. El problema es que te desenvuelvas en la obra de Dios y abandones la voluntad de Dios, porque Dios no te llamó a hacer lo que estás haciendo. Vas a tener problemas. O sea, Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres. El llamado es tan de Dios que Pablo en Filipenses 3:14 se refiere al ministerio como el supremo llamamiento. Observe usted el término, supremo llamamiento. Ese término, supremo llamamiento del griego, es o demuestra el más grande de los llamados. El más grande de los llamados. Esto indica que dicho llamado solo lo puede hacer Dios por naturaleza del llamado. Esto indica que dicho llamado solo lo puede hacer Dios por la naturaleza del llamado. Si el llamado es supremo es porque viene de un ser supremo. Solo un ser supremo puede ser un supremo llamado. Por esta causa debemos entender que no hay un llamado en este mundo más grande que el que Dios hace. No hay mayor autoridad que la que recibimos de Dios. No hay mayor posición en la que Dios nos ha colocado. Repito, cuando hablamos del supremo llamamiento, debemos entender que viene de un Dios supremo. Solo un supremo Dios o un Dios supremo puede hacer un supremo llamamiento. Entonces, al entender esta verdad, debemos estar claros que no hay un llamado en este mundo más grande que el que Dios hace. No hay una mayor autoridad a la que recibimos de Dios y no hay mayor posición en la que hemos sido colocados. Mire esta gran verdad. El hecho de que como ministros abandonemos el llamado que Dios nos ha hecho y dejemos lo que Él nos mandó a hacer, es no estar seguro en el lugar de preeminencia en la cual Dios nos ha colocado y nos ha confiado. Nada, absolutamente nada en este mundo, ni siquiera nuestra vida, puede sustituir el llamado que Dios nos ha hecho. Ni el dinero,
ni la fama, ni el estatus social. Ya lo dije que ni siquiera nuestra vida. Cuando mi vida vale más que el llamado que Dios me hizo, yo no he entendido lo que es un llamado. El apóstol Pablo dijo, porque de ninguna cosa hago caso mi vida, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de alcanzar el objetivo que el Señor Jesucristo me llamó a hacer, que es predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, cuando el dinero, la fama, el estatus social o otra cosa, o todos bienes o posiciones me desubican del lugar donde Dios me ha colocado, es una forma de deshonrar a Dios y a su vez es el camino fácil para el fracaso en cuanto a lo que Dios me llamó a hacer o a todo lo referente a Dios. Entonces, por nada debemos cambiar el don que Dios nos ha dado. Él nos ha llamado. Ese llamado que Dios nos ha hecho es una de las más grandes honras en las que tú puedas haber recibido en este mundo. Entonces, por nada cambies el don que Dios te dio y el llamado que Dios te ha hecho. Honra a Dios y Él nos honrará a nosotros, aún más de lo que nos ha honrado, porque el hecho de que nos haya llamado al ministerio es una honra. Nadie toma para cierta honra, sino es el que es llamado por Dios. ¿Te puedes imaginar? El maestro briseño tiene un llamado, que es el llamado a la salvación, pero sobre ese llamado, pero tiene otro llamado agregado a ese llamado, que es el ministerio. Aparte del llamado a la santidad, el llamado a la fe, el llamado a la autoridad, tiene un llamado al ministerio. Esto no es cualquier cosa. Yo formo parte de los dos llamados que son por excelencia, el llamado a la salvación y el llamado al ministerio. En una ocasión, la reina de Inglaterra le ofreció al conocido predicador y pastor Carlos H. Spurgeon la oportunidad de ser canciller de la República, teniendo que dejar el pastorado. El pastor Carlos H. Spurgeon, en forma muy segura, acertada, le contestó: yo le agradezco la oportunidad que usted me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Yo no puedo bajar de puesto. Observe que le está ofreciendo la cancillería a la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra le está ofreciendo la cancillería a Carlos H. Spurgeon y le dijo: yo quiero que usted sea mi canciller, pero deje el pastorado. Carlos H. Spurgeon le dijo: yo agradezco la oportunidad que usted me está dando, pero yo no puedo bajar de puesto. La reina le hizo una observación y le dijo: ¿usted está loco? ¿Cómo va a comparar un pastorado con una cancillería? A lo cual Carlos H. Spurgeon le respondió: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, pues el cargo que usted me ofrece es de este mundo y tiene su fin, pero el llamado que he recibido de Dios viene del cielo y tiene galardones que son eternos. Nada del mundo puede o debe ocupar el lugar que le corresponde al llamado de Dios. Por eso es que no entiendo cómo es que han habido ministros que supuestamente fueron llamados. Para mí no fueron llamados o no han entendido el llamado. Es el llamado que dejaron el ejercicio del ministerio, no el ministerio, porque si son llamados tienen un ministerio inherentemente en ellos, no lo pueden dejar nunca, pueden abandonar el ejercicio del ministerio para dedicarse a la política o optar un puesto político, irse a las elecciones por A o B, cualquier puesto político. Una persona que haga eso no está segura de lo que Dios le llamó a hacer. Pero fracasaron, no llegaron, no alcanzaron nada, entonces volvieron otra vez al pastorado. O sea, eso es una gran deshonra ante los ojos de Dios. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta verdad. Nada de lo que el mundo te ofrece vale más que el llamado que Dios te ha hecho. Nada de lo que el mundo me ofrece vale más que el llamado que Dios me ha hecho. Una ocasión, una verdad paralela, la voy a presentar. Jesús me dijo a mí, en relación a la tentación que viene de parte de Satanás o a las ofertas que el mundo me ofrece. El Señor Jesús me dijo: todas las ofertas que Satanás y el mundo te ofrecen
en relación a la tentación, solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Porque cuando Satanás me presentó todos los reinos, yo dije para mí, ¿cómo será lo que mi Padre tiene? Si este animal me está ofreciendo todos los reinos del mundo, ¿cómo será? ¿Y cuánto será lo que mi Padre tiene para mí? No le hice caso, no presté atención y mira dónde estoy, sentado a la diestra de mi Padre. Nunca coloques por delante las tentaciones y las ofertas que el diablo y las circunstancias te presenten, porque más grande es lo que Dios tiene para ti. Toda piedra que Satanás te presente como una tentación, tú decides si esa piedra se convierte en un tropiezo para caer o se convierte en un escalón para impulsarte a grandes escalas, a las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. Ejemplo bíblico del llamado. El llamado de Moisés, Éxodo 3:1-21. El llamado de Aarón, Números 17:1. El llamado de Samuel, Primera de Samuel 3:1. El llamado de David, Primera de Samuel 16:1-13. El llamado de Pablo, Hechos 9:1-16. Dice el texto: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, Señor. Eso está en Éxodo, el capítulo 3, verso 1-4. Dios es el que llama. Él mismo constituyó. No te enredes en el llamado que los hombres te hagan. Si un profeta te profetiza acerca de un llamado que Dios no ha tratado contigo en lo personal, no le hagas caso, porque Dios no utiliza profecía, ni dones ministeriales, ni dones espirituales para estar dando ministerios. Dios utiliza los dones ministeriales y los dones espirituales para confirmar un llamado que Dios te ha hecho en lo personal. Si lo que te hizo un profeta confirma un llamado que Dios te está haciendo a ti en lo personal, pues vaya, es de Dios. Si lo que el profeta te dice, Dios no ha tratado contigo, no le hagas caso, porque eso es manipulación, intimidación, control, puede ser una influencia satánica, un deseo del mismo hombre para ustedes contar. Dios no trabaja así. Ahora, ¿cómo Dios hace el llamado? Dios siempre hace el llamado en forma personal, oído, a través de una revelación. Dios te puede hacer el llamado por un sueño, visiones, por su palabra, por cualquier don en forma personal. Pero el agente número uno que Dios utiliza para hacerte el llamado al ministerio es su espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu, el llamado que Dios hace, según Romanos 8:16. Ahora, una vez que Dios hace el llamado en forma personal, acuérdate que cuando Ananías fue a Pablo, ya Pablo sabía que Ananías venía, ¿ya? Dios hace el llamado en forma personal. Dios confirma el llamado al ministerio. Dios confirma el llamado. Después de llamar, por ende hay una confirmación del llamado. No me debo quedar en el llamado, sino a esperar la confirmación del llamado. Una de las causas por las cuales Dios confirma el llamado es para afirmarnos y hacernos sólidos en el ministerio al cual fuimos llamados. No te conformes con el llamado. Espera la confirmación. Si el llamado es importante, también de importante es su confirmación. Como ministro, maestro en el ejercicio de este ministerio, el tiempo que tengo,
He pasado momentos difíciles en todas las áreas del ministerio. Y una de las cosas que me ha sostenido, además del Espíritu Santo y la fe en la palabra, es la seguridad que tengo en el llamado que recibí de Dios. De no estar seguro del llamado de Dios, en el correr del tiempo, en el ejercicio del ministerio, se pueden dar la posibilidad de que a causa de los tropiezos, los ataques y las pruebas, entrarás en un momento de incertidumbre, de confusión, de interrogantes, desviándote del propósito de Dios con la posibilidad de un total abandono. Por esta causa es de suma importancia la confirmación del llamado para ser sólido en el llamado, porque yo nunca he dicho, ¿será que Dios no me llamó? ¿Será que esto no es de Dios? No. Los momentos duros y difíciles que he pasado en todas las áreas, en enfermedades, en problemas económicos, ataques, tentaciones, persecuciones, traiciones, y para usted de contar, solo me he inclinado y le he dicho al Señor, Señor, sosténme y respóndeme, porque tú me llamaste a esto. Porque estoy seguro, porque la confirmación del llamado, no solamente el llamado, la confirmación del llamado nos hace sólido en el llamado que Dios nos ha hecho. O sea, además de tener un espíritu que me sostiene en una fe, en una palabra que recibí de Dios, me sostiene, el espíritu me sostiene por la fe que deposito en una palabra que Dios me dio. También me sostiene la seguridad de que yo no estoy inventando, de que no estoy usurpando un lugar que no me corresponde, de que no estoy fingiendo, sino que estoy fungiendo, porque sí, Dios me hizo un llamado. Y estoy seguro del llamado que Dios me hizo. Por eso es que la confirmación del llamado es tan importante como lo es el llamado mismo. Quiero compartir mi experiencia, el cómo Dios confirmó el llamado. Cada vez que toco este tópico me compunjo al ver el lugar donde Dios me tiene ahora, y el tiempo que he pasado, cómo Él ha sido fiel y ha cumplido su palabra, con todo y los desajustes y los momentos de caídas y de levantada y de reincidir y de pararme y de pedir perdón y de fallar. Él ha sido fiel. Para el año 1990 estaba sirviendo como ministro de apoyo a otro ministerio. Y en un prestigioso hotel de la ciudad de Maracaibo, el país de Venezuela donde nací, el estado Zulia, estaba el maestro con quien yo le serví por 6 años. Ese hombre, excelente maestro, representante de dicho ministerio. Él estaba ministrando a través de los dones del Espíritu. Y en una forma personal, Dios trató conmigo por el Espíritu Santo, en ese mismo lugar. Y yo escuché al Espíritu y me dijo una voz interna en mi espíritu. Me dijo, José. Así como el Espíritu estaba en Elías, cayó sobre el de Eliseo, el mismo don ministerial que he puesto en mi siervo. Estamos hablando del maestro que estaba ministrando en ese momento, con quien yo trabajaba. Lo he puesto en ti. Tú eres maestro de mi palabra. Repito, me dijo, José. Así como el espíritu que estaba en Elías cayó sobre el de Eliseo, el mismo don ministerial que he puesto en mi siervo, hablando del maestro con quien yo trabajé 6 años. Excelente hombre de Dios. Unas revelaciones impresionantes. Dice, lo he puesto en ti. Tú eres maestro de mi palabra. Pues eso en mi interior y en mi ignorancia. Y claro,
al ver el peso del ministerio que este hombre tiene, porque todavía está en el ejercicio del ministerio, ahora mismo se encuentra en Europa, en España, así como al ver el peso del ministerio de este hombre, me costó creer eso. Dice, Señor, el mismo don, así como Elías, el de Eliseos, el de este hombre está sobre mí también. Me llamaste a ser un maestro como él. Eso no es cualquier cosa al ver el peso del llamado del ministerio que Dios hizo a este hombre. Pues me compungí mucho. Lloré en mi interior, en mi ignorancia, le pedí a Dios confirmación de lo que estaba recibiendo. En ese mismo momento, a escasos segundos, el maestro a que estaba ministrando por los dones del Espíritu me interrumpió mi oración y me dijo, José, el Espíritu de Dios me dice o me acaba de decir que le estás pidiendo confirmación de algo. Se me hizo un nudo en mi garganta, empecé a sollozar y le dije, sí, eso es cierto, porque el llamado que él me hizo me interrumpió la oración que estaba yo haciendo en el Espíritu. Y él me dijo esto por el Espíritu. Me dijo, así te dice el Espíritu del Señor. Así como el Espíritu que estaba en Elías cayó sobre el de Eliseo, el mismo don ministerial que Dios ha puesto en mí, lo ha puesto en ti. Tú eres maestro de la palabra. Caí de rodillas llorando al ver cómo Dios en una forma tan concisa, precisa, detallada me confirmaba el don ministerial. Así trabajan los dones ministeriales. Dios usa un don ministerial para confirmar, no para dar un ministerio, para confirmar un llamado al ministerio. Y siempre que los dones trabajan, lo hacen en precisión, lo hacen de una forma detallada, confirman, corroboran un trato que Dios tiene contigo en lo personal. Ese fue en el año 90, en el 1990, en el 91, un año después, el 5 de febrero, cuando estaba siendo ordenado por mi pastor, fue invitado el maestro anteriormente mencionado, este maestro con quien trabajé 6 años, y estando de rodillas ante él y ante el presbiterio que estaba con él, es el conjunto de ministros, recibí una visión, pocas de las que he recibido en el tiempo que tengo el Señor. Vi unas manos que me entregaban un libro de color dorado y escuché una voz que me dijo 5 palabras. Me dijo, esta es mi palabra. Enséñala. No vendas el mensaje. No temas a los hombres. Mis ángeles estarán contigo. Me dijo, primero, esta es mi palabra. Segundo, enséñala. Tercero, no vendas el mensaje. Cuarto, no temas a los hombres. Quinto, mis ángeles estarán contigo. En el momento que impusieron las manos sobre mí, hubo una manifestación en lenguas y el maestro que estaba ministrando en ese momento interpretó según el Espíritu le daba y dijo, José, 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 así te dice el Espíritu del Señor. He aquí hoy entrego mi palabra. Enséñala. No vendas el mensaje. No temas a los hombres, porque mis ángeles estarán contigo. Lo mismo que recibí de Dios en visión fue confirmado por la profecía dada en lenguas e interpretación. Entonces, con este tipo de confirmación no hay lugar a la duda ni para el abandono. Pase por donde pase, tú sabes, como sabes que Dios te hizo un llamado y que tendrás el respaldo de parte de Él, porque Él te llamó, tú no te metiste en esto. Entonces, hay 2 personas que tienen que estar seguros del llamado que Dios te hizo. Dios y tú. Y eso es suficiente.
hermanos de Jesús no creyeron en su llamado, pero Jesús estaban claros del llamado. Los de David no creyeron en su llamado, pero Dios y David estaban claros de su llamado. Y así hay un montón de ejemplos donde hubo gentes, hombres llamados al ministerio, donde no creyeron en su llamado, pero Dios y él estaban seguros. Mi consejo es, como maestro ya en el ejercicio, años de experiencia, no te conformes con el llamado, espera en silencio la confirmación del llamado. ¿Por qué digo en silencio? Si Dios te llamó a un ministerio, no se lo digas a nadie. Quédate callado, eso no le interesa a nadie. Eso es algo tuyo y de Dios en lo personal. Ahora, ¿confirma Dios el llamado? Es el deber ser. ¿Cómo confirma Dios el llamado? En este caso, Dios va a utilizar 4 factores que son determinantes para la confirmación del llamado. 4 factores que son determinantes para la confirmación del llamado. A continuación los voy a mencionar y a detallar cada uno de ellos. Primero, el elemento que Dios usa para confirmar el llamado. Primero, Dios coloca una pasión e interés interno muy intenso para llevar a cabo el ministerio. Aunque algún día quieras renunciar, no vas a poder. La naturaleza del llamado no te dejará renunciar al propósito que Dios ha puesto en ti. Eso le pasó a Jeremías y lo registró en Jeremías 27:9. Por lo consiguiente, no hay nada que te interese más que el llamado que has recibido de Dios. Si en este mundo hay algo que te pueda traerte más satisfacción, si en este mundo hay algo que te pueda producir y traerte más satisfacción o mayor satisfacción que el ministerio que recibiste de Dios, eso indica que no tienes ministerio, primero, o por ende no tienes llamado, o no has entendido la grandeza del llamado. Segundo, por un don espiritual o un don ministerial en el oficio. Por un don espiritual o un don ministerial en el oficio, siempre y cuando se cumpla y se den las precisiones y la reciprocidad en la manifestación del don, según Hechos 13:1-3. Tercero, se les ha mostrado al ministro inmediato que está brindándote cobertura, entendiendo lo que es cobertura en una forma sana. No esa cobertura que manipulan, intimidan y controlan y le quitan el dinero a la gente y atracan a la gente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la verdadera cobertura, de lo que es paternidad, de lo que es brindarte el apoyo, colocar hombros para sostenerte y mantenerte y guiarte, dirigirte, enseñarte. Entonces, a ese hombre, el cual funge como tu cobertura, a ese Dios le va a hablar del don ministerial que tú tienes. ¿Ya? Porque es ilógico que Dios le revele el don ministerial que ha puesto en una persona a gente que están ajenas a ellas, si primero no lo hace con el ministro inmediato que está dando cobertura a quien le asignó el don ministerial. En el caso de Josué, como el sucesor de Moisés, Dios le mostró a Moisés quién iba a ser el hombre que ocuparía su lugar. Analicemos las escrituras. Dice el texto: entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote de Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre su mano y le dio el cargo que Jehová había mandado por manos de Moisés. Así trabaja Dios. Yo no me invento un apostolado. Yo soy pastor y ahora me inventé un apostolado. ¿Dónde está el que te llamó? ¿Dónde está el que te capacitó? ¿Dónde está el que te envió? ¿Cuáles fueron los elementos externos que Dios utilizó para enviarte al dicho apostolado? El sacerdote Elí entendió el llamado de Samuel. Primera de Samuel 3:1-10. El profeta Elías se le reveló el llamado de Eliseo. Primera de Reyes 19:19-21. El profeta Samuel y el rey Saúl percibieron el llamado de David. Primera de Samuel 16:1-13. A Ananías se le mostró el llamado de Pablo. Hechos 9, de versos 10 al 18. Juan el Bautista entendió el llamado de Jesús, según Juan 1:29-34. ¿Quién recibió testimonio del apostolado que tú tienes o de cualquier ministerio? ¿Quién recibió testimonio? ¿A quien Dios le confirmó el testimonio? ¿Qué hombre llamado por Dios, que fue llamado, preparado y enviado por Dios legalmente, entendió tu llamado? Dios le habló de tu llamado. ¿A quién? ¿O tú lo inventaste tú mismo? Es que está claro. Esto lo digo yo porque, señores, le estamos haciendo daño a la congregación. Ni siquiera tenemos una idea de lo que viene en el juicio de la iglesia, el bemá de Cristo. Cuando está delante de la presencia de Jesús, el Señor te va a decir quién te dio el ministerio, el supuesto ministerio que ejerciste, quién te llamó, quién te preparó, quién te envió. Y es allí donde va a ser el llorar y el crujir, señores. Vas a llorar lágrimas porque te inventaste un ministerio que Dios no te dio. Un apostolado que Él nunca te dio, te lo inventaste tú mismo. Te cansaste de ser pastor, fuiste influenciado por Satanás y el aire de grandeza, y no te quieres quedar atrás, y te autonombraste apóstol, cuando nadie te llamó a ser apóstol, o cualquier ministerio que te estés ejerciendo. Tercer elemento, se les mostrado a la iglesia. Se les mostrado a la iglesia local. El pueblo se va a dar cuenta si en ti hay un don ministerial o no hay un don ministerial. Corrijo, nuestro cuarto elemento. Cuarto elemento, se les mostrado a la iglesia local. El pueblo se va a dar cuenta si en ti hay o no un don ministerial. Según primera carta a Corintios, el capítulo 9, verso 2. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la palabra profética en relación al llamado que recibes de Dios. Eso de que profetizo sobre ti, hasta dónde eso es verdad, hasta dónde eso es mentira, hasta dónde eso es un engaño, una usurpación. Vamos a ver. En la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1, verso 18 al 20, le insta a sus discípulos a caminar de acuerdo a la dirección divina que recibió en conformación y confirmación al llamado que Dios le hizo en una palabra profética. Vuelvo a repetir. ¿De qué usted está tratando, maestro? La palabra profética en relación al llamado que recibiste de Dios. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 1, del verso 18 al 20, le insta a sus discípulos, a Timoteo, a caminar de acuerdo a la dirección divina
que recibió en conformación y confirmación al llamado que Dios le hizo en una palabra profética. Operar con base a la impartición profética que hemos recibido demanda un serio compromiso con la palabra, pues es en razón a nuestra determinación y diligencia para creerla y obedecerla. ¿Qué haremos que se cumpla todo lo que Dios ha determinado según la palabra profética que hemos recibido? Vuelvo a repetir, presta atención a esto, que esto es de suma importancia. Operar en base a la palabra, a la impartición profética que hemos recibido, demanda un serio compromiso con la palabra, pues es en razón a nuestra determinación y diligencia para creerla y obedecerla, que esa palabra profética que recibimos, nosotros cuando la tomamos, la creemos y la obedecemos, haremos que se cumpla todo lo que Dios ha determinado según la palabra profética que hemos recibido. Es decir, usted puede buscarlo por internet, palabras proféticas dadas al maestro José Briceño. 11 minutos de palabras proféticas se me dieron. Eso fue en el año 2011. Hoy se está cumpliendo. Eso fue mucho con demasiado. Yo lloré, salí sollozando y llorando. El llanto me ahogaba porque fue mucho con demasiado. Me confirmó un trato que Dios tenía conmigo en lo personal. El hombre no sabía nada. Y cuando él me da esa palabra profética, yo salí llorando y el Señor me dijo, cuando estaba montado en mi vehículo, en mi carro, llorando, me dijo: José, no todo lo que yo digo cumplo. Yo no cumplo todo lo que digo. Yo digo: Señor, ¿de qué tú me hablas? ¿De qué tú me hablas? Si el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, pero espérate. No, espérate. Si tú no te ajustas a los principios del reino en relación a la palabra profética que te di, lo que yo dije que iba a hacer contigo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo dije que iba a hacer contigo es una palabra profética, porque está acondicionada a que tú te ajustes a los principios del reino en relación a la palabra profética que te di. Esto indica que Dios te pudo haber dado una palabra profética, pero si lo que Dios te dijo tú no lo crees, lo vives, lo confiesas, lo actúas y te ajustas a los principios del reino en relación a la palabra profética de cosas que tú sabes que tienes que hacer y que no debes hacer y que tienes que abandonar y que tienes que asumir responsabilidades en el asunto, pues Dios no va a cumplir contigo lo que dijo que iba a hacer, porque Dios le dijo a Elías lo que iba a hacer con él, al profeta Elí, lo que iba a hacer, y por consentir el pecado de sus hijos en el templo, Dios lo desechó el sacerdocio. Entonces Dios no cumple todo lo que dice. Por eso yo tengo que ajustarme a los principios del reino en relación a la palabra profética que recibí para que Dios cumpla en mí lo que él dijo que iba a hacer. Pablo le dice a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Milites qué? Pelea, lucha, batalla. Para cumplir los principios del reino en relación a la palabra profética que se te dio, y milita para que esa palabra se cumpla en ti, independientemente de las circunstancias, adversidades que puedan venir en contra de ti. Vas a luchar por dos cosas. Uno, para mantenerte en los principios del reino en relación a la palabra profética que te di. Y dos, vas a luchar en contra de las consecuencias que van a venir para que esa palabra no se cumpla. Vas a mantenerte firme. Pero soy yo el que determino si la palabra profética que Dios me dio en relación al ministerio se cumple o no se cumple. Ahora observa este principio. Oiga esto. Presta atención que el maestro Briceño no está jugando al ministerio. Yo sé el llamado que Dios me hizo. He tenido todas las oportunidades como para fallar y como para abandonar esto. He tenido todas las oportunidades que un mundo y el diablo y las circunstancias me ofrecen como para abandonar, pero he entendido que no hay cosa más grande que el llamado que Dios me ha hecho.
que nací para esto y que para otra cosa no sirvo. Estar en otras cosas es perder mi tiempo, es estar muerto en vida. Oiga esto, militar en la palabra profética no es la cima a donde debemos llegar, sino la plataforma desde donde debemos subir. La palabra profética dada por Dios es como una brújula que direcciona el norte que hemos de seguir en nuestro llamado, pero no es una bola de cristal donde se nos adivina el futuro y de paso nos los garantiza. O yo camino en la palabra profética que Dios me dio, cumpliendo los principios del reino en relación a esa palabra profética, o yo voy a abortar todas las bendiciones y promesas que Dios me ha dado en esa palabra profética. Tenga mucho cuidado. Voy a repetir lo dicho. Militar en la palabra profética no es la cima a donde debemos llegar, sino la plataforma desde donde debemos subir. O sea que la palabra profética dada por Dios es como una brújula que direcciona el norte que hemos de seguir en nuestro llamado, pero no es una bola de cristal donde se nos adivina el futuro y de paso nos los garantiza. O sea que ninguna palabra profética que venga de Dios te garantiza el futuro. Ella te revela el propósito de Dios para un futuro, pero no te asegura el futuro. De ti depende el que se dé o no se dé esa palabra profética. Nunca olvides, yo no debo olvidar, de paso lo digo porque lo tomo en cuenta, que la hipocresía mata la profecía. No se te olvide, la hipocresía mata la profecía. Como receptores de la profecía, debemos ajustarnos a los principios del reino de Dios en relación a la palabra profética que recibimos de Él. De no vamos a abortar el propósito de Dios en nuestras vidas, que se nos ha transmitido, se nos ha revelado, se nos ha iluminado en profecía. Ahora, Dios determina si la palabra profética que te dio se cumple o no, dependiendo de lo que tú creas y te ajustes a esa palabra profética. Dios determinó con el sacerdote Elí llevar a cabo su propósito dándole una palabra profética. Y por causa de no ajustarse a los principios del reino en relación a la profecía que recibió de parte de Dios, el Eterno determinó no cumplir la palabra que le había dado. Este hombre consintió el pecado de fornicación de sus hijos en el altar, cometiendo sacrilegio, profanación y detracción, el cual fue abominación ante los ojos de Dios. El texto dice así: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Oiga la palabra que le expresa Dios a Elí. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí mi altar y quemase inciensos y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio
y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, por lo que has hecho, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa, yo lo había dicho, palabra profética, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27 al 30. Observe que la palabra que Dios dijo proféticamente que iba a cumplir en Elí, Dios le dijo, mas yo no lo voy a hacer ahora, porque no todo lo que Dios cumple. Cuando Dios da una palabra y esa palabra está determinada en un pacto incondicional donde el hombre no está comprometido a cumplir nada, pues Dios cumple lo que dice, crea o no crea el hombre. Como el pacto que hizo con Noé de no destruir el mundo con agua, crea o no crea el hombre, Dios lo va a cumplir. Pero cuando la palabra que Dios dé es condicional, si el hombre no se ajusta a las condiciones de esa palabra, pues señores, la palabra no la va a cumplir Dios, porque Dios no cumple todo lo que dice. Dios cumple lo que Él dice incondicional a lo que el hombre cree o no, o lo que Dios cumple que sea condicional a lo que el hombre va a hacer en relación a lo que Dios dijo, a las demandas que Dios dijo en esa palabra. Entonces, todo lo contrario con Samuel, que como profeta de Dios no dejó caer a tierra la palabra profética que recibió de Dios y fue honrado grandemente por el Creador. Primera de Samuel, el capítulo 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, porque Samuel no dejó caer la palabra profética que Jehová le había dado. Aquí está el asunto. Entonces, cuando yo me ajusto a los principios del reino en relación a la palabra profética que Dios me dio, pues esa palabra que Dios me dio, proféticamente hablando, en relación al ministerio que me dio, pues se va a cumplir siempre y cuando yo camine en los principios del reino. Ahora, maestro, una pregunta. ¿Se puede ser rechazado por Dios para el ejercicio del ministerio después de haber sido llamado? Sí. Lo duro del caso es que se es desechado para el ejercicio del ministerio, pero sigue siendo ministro y le tiene que dar cuenta a Dios por ese don ministerial, por lo que Dios no pudo hacer con él por causa de que ahora está al principio. Pero eso lo vamos a tocar en nuestra próxima clase, ¿ok? Bueno, maestro José Briceño, esta es nuestra segunda clase, vamos a la tercera, a nuestro próximo espacio. Este es un material que estoy extrayendo del libro Excelencia Ministerial, libro que escribí y que usted lo puede obtener por Amazon. Quiere comprarlo, quiere adquirirlo, vaya a Amazon y ponga Doctor Maestro José Briceño, Excelencia Ministerial, y ahí le va a salir la forma de cómo obtenerlo, el precio. También tenemos uno llamado La Fuerza de la Justicia, que también es escrito por mi persona, y otro llamado Plan Financiero de Dios para que pueda ser edificado. Pronto estará saliendo la versión en inglés de La Fuerza de la Justicia. Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.